O sea, ustedes me tienen que tener miedo a mí como le tienen miedo a Luis Majus. Yo no le tengo miedo a nadie. Ah, bueno, gracias por avisar. Vamos a hablar con el señor Pablo Rossi, como hacemos todos los días. Señor Pablo Rossi, ¿está por ahí? Aquí estoy, ¿cómo le va? No, En diga, Zoom. dice? Un gusto. Qué lindo verlo, ¿eh? Igualmente. Con la biblioteca atrás. Qué clásico de la pandemia era la biblioteca atrás de los Zoom. Sí. ¿No es cierto? Sí, pero es verdadera. Porque algunos compraban, sí. La biblioteca trucha de escenografía. Sí. Era una foto puesta atrás muy astutamente. Para que la gente vea, por ejemplo, acá podemos sacar. Mostrate un par de libros. Sí, a ver. ¿Qué es eso? Mira quién salió. ¿Quién salió? Lejos del bronce, cuando Kirchner no era acá. Un libro de Julio Bárbaro. Acércalo. Mirá, de Julio Bárbaro, qué genial. Y esa foto vieja de Néstor. Tengo algunos incunables. ¿Todo eso es política, Pablo? No, una mezcla. No, este es el rincón de la biblioteca, en realidad. Es la esquina. Después, porque acá tengo un gran televisor y la biblioteca ocupa el resto de la pared por allá. La tuve que reducir. Dividí, en realidad, una parte me la llevé a Córdoba. Ajá. Y otra parte está acá. Qué linda queda la pared llena de libros. Para mí es la decoración más linda que hay. Pronto una antigüedad. Vamos a hacer como los monjes del castillo del Nombre de la Rosa. Como los copistas, ¿no? Los copistas. Claro, exactamente. Siento a veces que, porque compré una cantidad de libros, algunas enciclopedias para mis hijos, cuando crecieron la era de la tecnología y lo virtual, se había llevado puesto todo. Claro. Y bueno, nada, quedó ahí. Lo llevaba... Sí. Lo llevaba para, bueno, a la feria del libro, obviamente, y siempre estaba en la compra. Pero más allá de los libros que querían personalmente, ellos elegían, yo compraba como reflejo de mi abuelo las enciclopedias, ¿viste? Ay, qué lindo. Porque me crié en una casa de un abuelo librero, donde él vendía libros. Espectacular. Entonces siempre tenía, por ejemplo, la colección de enciclopedias Salvat actualizadas. Entonces, extraordinario. Eso era, en un día como hoy, por ejemplo. Oro en polvo. Porque íbamos a escuela medio turno, a la tarde, y no estaban ni el celular, ni las redes sociales, ¿no? Qué viejazo. Pero es así, es otra época. Estaban las enciclopedias. Sí, no, hermoso. Yo tenía enciclopedias he tenido siempre. Y me acuerdo, ya para linkear con Córdoba, yo veraneé toda mi vida en Capilla del Monte, estaban mis tíos, mis abuelos. Y claro, llegaba la hora de la siesta, todo el mundo se iba a dormir, y yo era un porteño que seguía despierto, digamos, ¿no? Entonces le manoteaba a mi tío Oscar, que compraba religiosamente las selecciones del Reader Digest. Bueno, claro, estaban en la casa de no por mi Estaba abuelo, seguro. sino por mi tía. Claro. Por mi tía que compraba selecciones, ¿sí? Sí. Y yo leía, tenía muchas secciones de chistes, yo era un nene, ¿viste? Pero tenía una sección que se llamaba La risa remedio infalible, me acuerdo. Maravillosa, sí, lo recuerdo perfectamente. Es más, mi abuelo era tan sabio que esas selecciones se las compraba a mi tía, o sea, su hija, la hermana de mi padre. Sí. A mí tenía un primo más chico que yo, que no había forma de hacerlo leer, no había forma. Entonces, lejos de frustrarse, un día se dio cuenta que le empezaba a gustar el deporte, leer algo de deporte. Claro. Entonces empezó a comprar con regularidad el gráfico, claro. La revista Goles, y empezó, era un gran portero, un gran portero hacia la lectura. Claro. Sabía cómo inculcar el libro, mi abuelo. Y cierro con esto, tuve profesores después en la escuela secundaria a los que mi abuelo les había vendido libros. Y era como, viste, el médico que te aconsejaba el medicamento justo, perfecto, el que necesitaba. Claro, sabía que era para porque mi abuelo leía los libros que vendía. Entonces, me dice, tu abuelo podía recomendarme libros de filosofía y no había cursado. Filosofía tu abuelo. Qué espectacular. Escuchame, ¿tenía librería de viejo o novedades tenía? No. Él era
vendedor de libros. Era el principal vendedor, claro, y armó su propia biblioteca. Claro. ¿Pero que iba con la valijita con los libros? Exacto. Ah, extraordinario. En una vieja librería que se llamaba El Hogar del Libro, en Córdoba. Además llegó a tener un puesto en el Colegio Mercedarias, donde vendía libros para la escuela. Pero mi abuelo era eso, era un vendedor de libros, de ese con la valijita. Otro tiempo, otra época. Qué lindo. Pero así fue formando su propia biblioteca y formó bibliotecas de otros. Claro, extraordinario. Y incitó a la lectura de sus descendientes, digamos. Espectacular. Le debo todo. Qué lindo. ¿Cómo se llamaba? Le debo casi todo. Adolfo Rossi. Adolfo Rossi, espectacular, muy lindo recuerdo. Pablo, bueno, un poquito de actualidad. Te saco de la actualidad inmediata, digamos, de lo último que se sabe de Alberto, de las peleas intestinas, esto y el otro, y te meto en una sensación económica que detecté en las redes sociales. Yo soy muy bicho de ir mirando a ver qué dicen todos. Y detecté en tweets de algunos kirchneristas / ex kirchneristas, en algunos programas, como por ejemplo de... no me sale el de Roberto Navarro. Roberto Navarro, exactamente. Y algún otro streaming relacionado con el kirchnerismo, que están diciendo... Y la verdad que no nos dimos cuenta de que teníamos que decíamos la misma cosa que en 1940 y hablábamos de cosas que no funcionaban más y éramos anticapitalistas. Hay como un discurso todo parecido en donde se están registrando una especie de error y están registrando con cierto pánico que no es imposible que a este gobierno las cosas le vayan más o menos bien, digamos, llevar cierta estabilidad, enderezar el barco. ¿Vos percibís algo parecido? Exactamente, y te lo completo, comparto el buceo, y el buceo por ese escrutar estos medios kirchneristas, y le sumo una reflexión de Raúl Timerman. Sí, la vi. Con el que he compartido, porque se ha viralizado bastante, se ha difundido bastante. Era una de las fuentes de esta reflexión mía, no me acordaba, tenés razón. Bueno, claro, fue en un programa de América. Sí. Con, un elenco estable, bastante crítico normalmente con el gobierno, de colegas muy críticos con el gobierno, en donde Raúl Timerman, que siempre ha sido un hombre más vinculado al peronismo, vinculado, digamos, ¿no? Sin ofenderlo ni mucho menos, un encuestador, analista, más proclive al peronismo, que de pronto vos lo escuchabas y es una reflexión que podría ser de Lucas Romero, de Jorge Giacobbe o de la gente de Poliarquía. Y está diciendo, Milei nunca se movió, Milei logra una estabilidad de apoyo y de aprobación de gestión como ningún otro presidente en tantos meses. Estabilidad. Sí. Hay algunos que tuvieron más aprobación, pero después también bajaron mucho más. Alberto, por ejemplo. Pero el dato fundamental que rescataba Timerman es que la gente le reconoce a Milei haber cumplido con lo que había prometido, sobre todo el tema de la inflación, y con el agregado que viene sosteniendo, por ejemplo, yo hace poco en Salta, cuando fui a dar una conferencia, lo cité, Guillermo Oliveto, el propio Andrés Malamud también lo plantea. La novedad de la cual se está noticiando el kirchnerismo es que la gente, aún sufriendo, con sacrificio, que es la palabra que usó, exactamente, está soportando, aguantando el ajuste. Algo inédito en el comportamiento de la sociedad. Yo decía, el aguante. Esto que es un término futbolero, con muchas connotaciones en las tribunas, hacer el aguante. No, la gente está haciendo el aguante. No significa cheque en blanco, no significa que esto durará eternamente, pero es algo inédito. Y ante esa primera percepción, llega lo otro que vos estás planteando, Gustavo, como observador. Es la reflexión del kirchnerista, o del decir, si la gente está aguantando esto, lo podríamos haber hecho antes. ¿Por qué no lo hicimos? Nuestras ideas tanto nos alejaron de la sociedad, nuestro representante, nuestro modelo, eso que apoyamos, tanto mal le hizo a la sociedad para que la sociedad esté en este estado
de sacrificio aceptado. Entonces yo creo que los más lúcidos, los que realmente estén interesados en entender cómo sigue esta historia o cómo seguir esta historia políticamente, hoy se deben estar preguntando, claro, realmente es un principio de revelación de a dónde dejaron a la sociedad varada, ¿no? Sí, sí, es muy impresionante. Raúl Timerman decía, ¿cuál es el costo político que pagó Milei por hacer el ajuste más grande de la historia de la Argentina, del mundo, el parámetro que quieras tomar? Ninguno. Dice, no tuvo ningún costo político, tiene el mismo apoyo que tenía cuando empezó. Y van 9 meses de un ajuste, digo, que afecta a mucha gente en términos económicos muy duramente. La pregunta ahora, Pablo, es la siguiente, porque siempre estamos mirando mucho todos los quilombos que hay en la Libertad Avanza, los que hay en el PRO. ¿En qué momento este clima de reflexión interna que nosotros estamos percibiendo, que efectivamente existe, porque digo, no era una conversación que vos y yo hubiéramos tenido previamente, estamos detectando lo mismo, ¿en qué momento hay una masa crítica que cuestiona a Cristina? Porque hasta ahí no se anima nadie, ¿viste? O sea, si vos preguntás quién es el referente y sigue siendo Cristina, que no ha hecho el menor amago de hacer una autocrítica en su modelo económico, por lo menos, ¿no? Bueno, yo creo que eso va decantando, viste como el café cuando decanta gotita por gotita. Sí. Yo creo que hay un efecto decantación después de las revelaciones escandalosas de Alberto Fernández y lo que pasaba en Olivos. De a poco algunos comienzan a animársele. El senador Mayán, sí, ese fue el más notorio. Y te digo, para hablar de alguien del mismo palo, si hoy estuviéramos buceando, no sé, los campamentos de Sergio Massa, ni hablar del peronismo, el ex peronismo republicano, peronismo del centro, aquella conformación de Schiaretti, Pichetto, con Massa, etcétera, Urtubey. Claro. Yo he estado en Salta. La percepción sobre el gobernador Gustavo Sáenz, por ejemplo, peronistas como Raúl Jalil. Yo creo que de a poco el peronismo va empezando a decantar un pase de factura a Cristina. Me parece más silencioso o menos estridente por la propia ubicación que tiene hoy Cristina. Yo creo que vamos a ver un pase de factura si Cristina de golpe decide tomar una posta política partidaria, una candidatura. Hay que ver, hay que ver qué pasaría en ese caso. La sociedad ha marcado una línea muy profunda de antes y después del kirchnerismo a partir de este proceso. Es más, no sé, no me atrevo todavía a pensarlo, pero supongamos que esto decae, que empieza si hubiera una frustración incipiente sobre el camino de Milei, ¿creerán o creeremos que esto va a ser automáticamente capitalizado por el kirchnerismo? Yo apostaría que no. Apostaría que lo que le va a hacer frente como oposición, que todavía no existe realmente a Javier Milei, es algo que todavía no está en no está en la oferta. Claro. Algo que va a nacer, algo que se va a generar a partir del fenómeno Milei. Claro, es inimaginable que aparezca un candidato peronista que diga emitir no genera inflación, démosle la maquinita. Claro. O sea, como que ese lugar ya está como tildado, ya no hay lugar para eso. Me da la sensación que por bastante tiempo. Creo que una buena parte de la sociedad se apropió de una revelación que llegó con Milei, ¿no? ¿Cómo no nos dimos cuenta antes? Pero otra vez tropezamos con la misma piedra. Hay una memoria histórica del argentino con la inflación, con la emisión monetaria, con la CIPER. Entonces, me da la sensación, por eso digo que la construcción futura del peronismo va a tener que venir del lado de un peronismo más de mercado, más pro mercado, quizá
ponele con una mayor sensibilidad claro. Social, si es que se recupere ese concepto, pero de ninguna manera con el discurso, por ejemplo, que quiere usar para contraponerse Kicillof. O sea, bueno, Kicillof a eso iba después, claro. ¿Qué pasa con Kicillof en ese esquema? La vieja receta kirchnerista. Claro. Sí, sí. ¿No? Y yo creo que incluso una gran parte del peronismo se dio cuenta que esa receta tuvo fecha de vencimiento. Y ahí están como medio atrapados en un callejón sin salida, porque, digamos, el territorio que quedó es la provincia de Buenos Aires. Al único que le fue bien en términos electorales fue a Kicillof. Pero si hay alguien atrapado en el viejo discurso, que no hizo la menor autocrítica, que no reconoce ninguna educación económica de los últimos años, es justamente Kicillof. O sea, no parece ser la persona que represente los tiempos, ¿no? Totalmente. Parece que a Kicillof no le pasó la derrota. Como se mantuvo en la provincia de Buenos Aires, quiere permanecer ajeno al vendaval que arrastró al kirchnerismo, que aplastó al kirchnerismo versus peronismo. Y creo que es una imagen engañosa. Creo que se aferra de un espejismo. Claro, exactamente. Bueno, como decía Borges, que era una maldición china, se vienen tiempos interesantes, ¿no? Como lo decía, sí, señor, como maldición, ¿no? Que siempre los momentos interesantes son complicados para todo el mundo. Pablo, ¿qué tenés para el fin de semana con mucha lluvia? ¿Te vas a Córdoba? ¿Te quedás acá? Bueno, estamos relojeando la tormenta de Santa Rosa. Sí. Pensábamos viajar, pero va a estar medio complicado. Vamos a ver. Pero sí, tenemos que hacer un viajecito a Córdoba. Está muy bien. Bueno, querido, te mando un abrazo, un placer. Vamos a estar, creo que la semana que viene también conversando un rato acá en El Observador. Sí, señor. Ahí estamos. Sí, señor. Sí, señor.